doctor José Luis Martí es vicerrector de innovación de la Universidad Pompeu Fabra y es licenciado en Derecho y doctor en Teoría Política y Social por esta Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Actualmente es profesor titular de Filosofía del Derecho de esta misma universidad y es director del Máster en Ciencias Jurídicas de esta propia universidad y consultor de la Universidad Oberta de Cataluña. Doctor, pues quedamos contigo, te agradecemos tu participación. Adelante, tienes el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a todos por la presencia y la participación en este seminario, presencia virtual, por supuesto. Y me gustaría compartir una presentación muy breve. Bueno, comenzaría con una anécdota que seguramente todos los que somos profesores de Derecho nos hemos encontrado y nos vamos encontrando cada vez más. Mis estudiantes en el aula, o en el aula virtual ahora por culpa del COVID, mis estudiantes cada vez más me preguntan, estudiantes de grado de Derecho, también de maestría de Derecho, me preguntan cada vez con mayor frecuencia si la inteligencia artificial, en particular, la preocupación suele estar muy centrada en la inteligencia artificial, pero seguramente es extendible a otras tecnologías. Me preguntan si la inteligencia artificial va a reemplazar la labor que hacen los abogados y la labor que hacen los jueces y la labor que hacen otros operadores jurídicos, los fiscales, los registradores, etcétera, los notarios. Y me preguntan esto con preocupación, porque como todos nosotros, esto pasa en todos los países, en todo el mundo, estamos permanentemente leyendo noticias sobre el prodigioso avance de las nuevas tecnologías, lo rápido que avanzan los algoritmos, la inteligencia artificial en particular, que es ahora seguramente la tecnología de moda que tiene más hype de todas las tecnologías. Y estamos cansados, ¿no?, de leer la enorme revolución que implica este avance tecnológico en todas las profesiones, en todos los ámbitos de nuestra vida profesional y personal, y en particular en el ámbito del derecho. Y leemos, además, los medios de comunicación, los medios de prensa, utilizan muchas veces, como es normal en su campo, utilizan titulares muy llamativos que suelen a veces estar formulados en forma de pregunta, de hasta qué punto los robots o la inteligencia artificial o los algoritmos van realmente a sustituir a los abogados, a los jueces, o en otras ocasiones se preguntan sobre los médicos, sobre los profesores mismos. Y por supuesto, es muy difícil asegurarles cuando mis estudiantes me preguntan esto, y seguro que esta es una experiencia compartida con todos ustedes, que al menos los que tengan experiencia como profesores. Cuando me preguntan esto los estudiantes, yo no puedo responderles, no puedo garantizarles con total seguridad que la inteligencia artificial no va a reducir al menos el número de trabajos, de puestos de trabajo que hay en el ámbito jurídico. Hay muchos estudios que intentan hacer predicciones. Yo creo que es imposible saber, nadie que yo conozca, digamos, con suficiente credibilidad puede predecir cómo será el mundo del derecho y la práctica del derecho dentro de 30 años o 20 años. Pero sí, seguro que será, esto creo que lo vemos todos, será de una manera importante, será un futuro digital. Y en este sentido, la pregunta central de la mesa redonda de cómo debemos educar a nuestros estudiantes para una, yo diría en términos muy tal vez grandilocuentes, para una nueva era de la justicia digital, me parece que es una pregunta absolutamente relevante. Y aunque no tengamos una respuesta obvia o sencilla para dar a nuestros estudiantes, debemos intentar explicarles al menos aquello que sí podemos ver y predecir hoy. Y como decía, algo que sí podemos predecir es que el futuro será digital, convivirá la práctica jurídica a todos los niveles de todas estas profesiones que he mencionado, convivirá la práctica humana, el ejercicio humano de estas profesiones con las herramientas digitales, que son evidentemente un complemento hoy para todas estas profesiones y lo van a ser cada vez más en el futuro. Lo que resulta sorprendente en este contexto, estamos en un contexto claramente de cambio, todos sabemos perfectamente esto, lo que resulta muy sorprendente es que, a pesar de que todos estamos bombardeados permanentemente con estas ideas de revolución digital, cambio digital, la inteligencia artificial, etc., nuestros planes de estudio, y esto que digo es una generalización, que por supuesto tiene excepciones y honrosas excepciones que hay que aplaudir, pero la mayor parte de planes de estudio de la mayor parte de facultades de Derecho del mundo
están demostrando ser muy resistentes al cambio y son todavía demasiado conservadoras, y la presencia de formación específica para los futuros operadores jurídicos con una formación específica en cuestiones digitales es todavía muy escasa, es marginal, es excepcional y es demasiado escasa. En realidad, la formación digital, luego voy a decir algo sobre esto, pero debería ser mucho más transversal, transformar nuestros planes de estudio completamente, también en la forma más general, en la forma más abstracta en la que son concebidos, y por supuesto luego transformar en concreto las asignaturas, las materias que reciben los estudiantes, los contenidos que reciben, la forma en la que transmitimos la formación jurídica. Yo voy a hacer, en esta presentación, voy a intentar unir dos cosas en las que he estado trabajando en los últimos años. Por una parte, llevo ya unos cuantos años haciendo investigación sobre la aplicación de nuevas tecnologías al ámbito del derecho, pero también al ámbito de la gobernanza y al ámbito de la democracia más en particular. Y es en este contexto en el que vengo trabajando en los últimos años sobre cuestiones más concretas de datos y de algoritmos de análisis de datos y de inteligencia artificial. Y quiero unir esto con otra experiencia personal, esto es totalmente personal, pero otra experiencia personal por la que he pasado en los últimos 4 años como vicerrector de innovación en mi universidad, que ahora ya ha concluido esta etapa, pero durante estos 4 años he tenido el encargo principal de repensar cómo debía la universidad en su conjunto, no solamente la Facultad de Derecho, sino toda la Universidad Pompeu Fabra en la que yo trabajo, cómo debía repensar la forma en la que se estaba enseñando cada una de las disciplinas y cómo debíamos adaptarnos a las necesidades del mundo nuevo hacia el que vamos. Entonces, voy a unir estas dos fuentes de experiencia o de conocimientos en las que llevo trabajando estos últimos años para tratar de ofrecerles 3 campos de reflexiones distintas. La primera, a ver si lo vemos, sí. La primera, que como ahora estaba ya anticipando y como todos sabemos, no me detengo demasiado en esto, porque es una idea que permanentemente estamos viendo y leyendo sobre ello en todas partes, el marco y la sociedad en la que vivimos está en plena transformación muy profunda y en una transformación que va a tener repercusiones en todos los niveles. Y aquí me gusta recordar, cuando entro a explicar esta cuestión del marco en el que nos movemos, me gusta recordar que, por supuesto, ahora estamos viendo el hype, la nueva tecnología de moda en estos momentos es la inteligencia artificial y parece que todo lo que hablemos tenga que tener referencia a la inteligencia artificial. Pero, por supuesto, hay otras tecnologías que están ahí, que son también muy relevantes para el derecho, como blockchain, por ejemplo, y otras de las que podemos hablar después en el turno abierto. Pero me gusta recordar que en los inicios de la revolución digital, que por supuesto no son de ahora, de los últimos 10 años o 20 años, sino que nos tenemos que remontar al menos a los años 60, en los inicios de la revolución digital, que ahora estamos viendo una aceleración impresionante, los individuos que en aquellos momentos estaban sentando las bases, poniendo las primeras piedras para toda esta revolución que vino después, pensaban la tecnología de una manera muy, muy clara, muy enfocada, como decía Ilse, a ayudar al razonamiento humano, a mejorar nuestras formas de toma de decisiones, a ayudarnos a mejorar nuestras sociedades, pero siempre como una ayuda, siempre como un complemento, nunca como una sustitución de la reflexión humana ni del punto de vista humano, especialmente del punto de vista crítico, reflexivo de los seres humanos. Y en este contexto, uno de estos padres de la revolución digital, como es Douglas Engelbart, que no es muy conocido, no es de los más conocidos de todos, a pesar de que es el inventor del ratón, del mouse, seguramente es la invención que le hizo más famoso. Aquí pueden ver una de las primeras versiones del mouse, que es, por supuesto, parece prehistórica, pero en realidad se parece todavía bastante a cómo son los mouse que quedan hoy en día para aquellos que no usan touchpad. Pero no es del mouse de lo que quiero hablar, sino de uno de sus trabajos iniciales, escrito en el año 63, era un working paper del Stanford Research Institute, que se llamaba Augmenting Human Intellect, que es un documento sensacional. Por supuesto, tiene 50, 60 años de vida, es un documento que en muchas cosas seguramente no acertó en la predicción que hacía o en cómo visualizaba el futuro, pero en muchas otras sigue siendo un documento muy vigente.
Y lo que me interesa remarcar, solo no quiero detenerme más en este punto, pero lo que me interesa remarcar es que tipos como Douglas Engelbart, y no solo él, sino que era algo muy transversal a la gente que trabajaba en Menlo Park, en el Stanford Research Institute, en los centros donde se desarrollaba la tecnología digital en los años 50 y 60, tenían como absoluta prioridad pensar la tecnología como una forma de complemento que nos permitiera mejorar el razonamiento humano. El título de este working paper es muy elocuente: Augmenting Human Intellect, aumentando el intelecto humano o la inteligencia humana. El reto es cómo diseñar tecnología que aumente la inteligencia humana, la inteligencia colectiva también de nuestras sociedades. Y a este objetivo es a donde creo que debemos volver una y otra vez cuando pensamos cómo debe ser la formación jurídica de los nuevos operadores jurídicos en el derecho en las facultades hoy en día. Y también, por supuesto, esto lleva implícito una idea muy sencilla, y es que, y se hacía referencia a ella también, así que no me detengo demasiado, que es que, por supuesto, la tecnología es instrumental, la tecnología nunca es un fin en sí mismo, la tecnología siempre es instrumental para otros fines humanos y para los valores y objetivos que perseguimos como sociedad. Y por lo tanto la tecnología la debemos evaluar desde su capacidad para contribuir a esos fines y a esos valores que son intrínsecamente humanos. Esto es muy importante y no debemos olvidarlo en ningún momento. Que sea instrumental la tecnología no significa que no sea importante o que sea contingente o que sea irrelevante, al contrario, es totalmente central y por eso debemos transformar nuestros planes de estudio de arriba abajo. Pero que sea instrumental significa que buena parte de lo que debemos hacer, especialmente cuando formamos a los futuros operadores jurídicos, como decía Ilse, a los futuros ciudadanos, porque en el fondo estamos formando a futuros ciudadanos, una parte central de nuestra formación tiene que estar enfocada en la cuestión de los valores y en la cuestión de los principios, los objetivos a los que esa tecnología debe servir. Esto es lo que debemos fundamentalmente trasladar a nuestros estudiantes. Voy a saltar algunas diapositivas. Otro de mis héroes dentro del ámbito tecnológico, este señor tan peculiar que suele vestir siempre de forma muy llamativa, Howard Rheingold, que es otro de los pioneros en el ámbito de la revolución digital. Él acuñó la expresión comunidades virtuales en los años 80, antes de que se generalizara el uso de Internet. Howard Rheingold, en uno de sus últimos libros, creo que es el último libro, en NetSmart, publicado en 2012, nos recuerda que estamos ante un momento crucial en la historia de la humanidad. No el más importante de toda la historia de la humanidad, pero sí uno de los importantes, porque estamos al inicio de una nueva era. Y aquí, de nuevo, estamos permanentemente bombardeados con esta idea, pero me parece muy difícil pensar que es una exageración o descartarla, porque me parece que es inevitable pensar el futuro de esta manera, como un futuro fuertemente distinto, de manera muy importante distinto al que hemos vivido en el pasado. Y como dice Rheingold, en esta era, en este momento de cambio, cuando estamos en la transición entre la era anterior y la era que viene, por supuesto, hay muchísimas incertidumbres. Este es uno de los retos y de los problemas que tenemos cuando tenemos que repensar nuestros planes de estudio. Y ahora, muy pronto voy a tratar de centrarme en esta cuestión, pero los retos que tenemos cuando tenemos que repensar los planes de estudio, uno de ellos gigante es que tenemos que pensar una formación que debe ser útil para nuestros estudiantes, no para hoy ni para dentro de 2 años, sino también para dentro de 30 o 50 años, cuando para todo lo que dure su carrera profesional. Y esto, por supuesto, es extremadamente complicado porque no podemos saber, es muy difícil predecir cómo será el mundo dentro de 30 años o 20 años. Pensemos que los estudiantes que han entrado en la universidad o que van a entrar aquí en España, el semestre empieza en septiembre, los estudiantes que van a empezar en el próximo curso en septiembre de este año, en 2021, son estudiantes que nacieron en 2003 y son estudiantes que en el 2050 todavía se encontrarán a mitad de su carrera académica. 2050 es una época que nos cuesta mucho de predecir ahora cómo será y qué necesitarán, qué herramientas necesitarán tener, pero en realidad debemos darles ahora una formación que les sea todavía útil en ese mundo que desconocemos por completo, con una enorme incertidumbre. Por tanto, hay una enorme incertidumbre sobre el mundo al que vamos, pero a la vez tenemos una enorme responsabilidad porque en estos momentos de transición de una época a otra, las decisiones que tomamos, esto tiene que ver con esto, con esta idea tan conocida también ahora de la singularidad, de que la tecnología se acelera y se revoluciona ayudándose unas tecnologías con otras y tomando
cada vez más velocidad, este momento de singularidad para el que la inteligencia artificial en particular seguramente podría llevarnos a entrar en los próximos años, o tal vez ya hemos entrado en el presente, este momento de singularidad en el que la tecnología nos empuja hacia este mundo nuevo al que vamos, es un momento en el que las decisiones que tomemos hoy, nos dice Reingold, son decisiones que van a tener una enorme influencia, que van a determinar de forma muy importante cómo va a ser ese futuro. Pongo solamente un ejemplo proveniente de la Unión Europea, pero que es extensible a otros países y a otras zonas del mundo. Cuando la Unión Europea, en un momento determinado, decide regular la protección de datos y la privacidad, en una de las regulaciones que hay en el mundo seguramente más avanzadas y además totalmente insuficiente, a pesar de que es de las más avanzadas sigue siendo insuficiente, cuando la Unión Europea toma esa decisión, esa decisión tiene repercusiones sobre cómo se organizan las redes y también las infraestructuras tecnológicas que tienen implicaciones importantes y en este caso creo, a mi modo de ver, positivas, aunque como digo, la regulación me parece insuficiente. Las decisiones que tomemos ahora por activa o por pasiva, tienen enormes repercusiones y también las que tomemos con respecto a nuestros estudiantes, evidentemente también las tienen. Salto a algunas cuestiones y voy a un tercer héroe que quiero citar en esta presentación, es Jaron Lanier. Jaron Lanier es otro de los gurús del mundo tecnológico, es un investigador trabaja para Microsoft, pero está involucrado en diversas otras iniciativas. Y Jaron Lanier, que ha publicado un libro reciente con un título también muy elocuente, 10 argumentos para borrar nuestras redes sociales de inmediato, el título no podría ser más claro. Jaron Lanier también insiste en esta idea. No es que él tenga miedo a la tecnología, al contrario, digamos, es alguien que vive en el mundo tecnológico, está trabajando al máximo nivel en la investigación de frontera desde Microsoft y desde las otras iniciativas, pero es alguien que nos recuerda que ese sueño que tuvieron los padres de la revolución tecnológica en los años 50 y 60, es importante que no olvidemos que los objetivos que ellos tenían bien claros de ver que la tecnología debe contribuir a determinados valores y principios humanos, eso no debemos olvidarlo, porque si no corremos el riesgo de que desarrollemos algoritmos o formas tecnologías en particular, que estén más pensadas para sustituir al razonamiento humano, más que para ayudarnos a mejorar nuestra inteligencia, como antes he dicho, o nuestra forma de pensar. Y esto me permite vincularlo con las múltiples, seguro que han dedicado sesiones anteriores a discutirse sobre esto, así que lo voy a pasar muy por encima, pero las múltiples formas en las que la tecnología está siendo disruptiva en el ámbito del derecho. Y en particular me gustaría mencionar dos, tal vez, que han sido relativamente recientes y que seguro que buena parte de los oyentes conocen, ¿no? Por un lado, la inteligencia artificial aplicada al ámbito de la justicia no debe llevarnos a pensar, hay mucha gente que podría pensar que algo así va a pasar pronto, pero estamos muy lejos todavía, no sé si esto tranquiliza a alguien o no, si tranquiliza a los estudiantes o no, pero estamos muy lejos todavía de ver a robots o a programas informáticos o algoritmos reemplazando a los jueces y juzgando en casos en los tribunales de justicia y tomando ellos decisiones. Esto, como digo, estamos muy lejos, la tecnología no ha avanzado lo suficiente. No sé si alguna vez llegará a pasar, es difícil hacer una predicción respecto a esto. En todo caso, como digo, no debería ser nuestro objetivo, porque el objetivo de la tecnología y de la inteligencia artificial debería ser un apoyo, un complemento, una herramienta para mejorar la toma de decisiones de los jueces humanos, no para sustituirles. Pero sí es verdad que han habido avances importantes. Uno de los más recientes, este estudio de la University College London, de la Universidad de Sheffield y de la Universidad de Pensilvania, que desarrollaron un algoritmo que era capaz de predecir las soluciones de las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con una fiabilidad del 79%, que es un porcentaje que uno puede pensar que es muy elevado o muy pequeño, dependiendo de cómo quiera ver uno esta cuestión. Puede ser ver el vaso medio lleno o medio vacío. En todo caso, la fiabilidad para predecir decisiones de estos algoritmos no cabe ninguna duda de que va a ir aumentando. Esta no es la cuestión. La cuestión es que lo que necesitamos en el derecho no es solo tener capacidad para predecir cuál será la decisión de un tribunal,
sino ser capaz de pensar mejor, y de nuevo aquí vuelvo a la cuestión de la reflexión, de los valores, de los principios últimos, etcétera, a pensar mejor la resolución de casos, también a aprender para mejorar en esa resolución de casos. Y en ese sentido, todos los algoritmos y todas las formas de inteligencia artificial que yo conozco están muy lejos de poder alcanzar el nivel de sofisticación y de capacidad de aprendizaje que tienen los seres humanos para emprender ese tipo de reflexión, que tiene que ver con cosas que decía también Ilse, de la argumentación, de la deliberación, etcétera, en las que la inteligencia artificial todavía solo puede ser un apoyo. Y para mí eso no debería ser visto tampoco como algo, como un fracaso de la inteligencia artificial. Creo que el objetivo de la inteligencia artificial debería ser solo ser un apoyo a los operadores jurídicos para que puedan tomar decisiones en sus trabajos diarios. Hay múltiples herramientas que ustedes conocerán, desarrolladas en distintos países, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Francia, en España también. Hay múltiples algoritmos y experimentales, sobre todo en ámbitos de inteligencia artificial, que arrojan resultados que, como digo, pueden ser vistos como un vaso medio lleno, un vaso medio vacío, dependiendo de cuáles sean las expectativas de cada uno. Pero es evidente que las aplicaciones posibles de la inteligencia artificial van mucho más allá de estas cuestiones de algoritmos predictivos y que tienen que ver con, por ejemplo, los retos que para mí son más interesantes, más profundos también, que tienen un potencial más transformador del derecho, tienen que ver con, por ejemplo, cómo podemos codificar el derecho de una forma absolutamente digital. Estamos también muy lejos todavía de llegar a este punto, pero no es totalmente impensable que algún día pueda llegarse a algo así. Pero también al uso de herramientas digitales estratégicas durante procesos judiciales y al uso de, por ejemplo, blockchain para ponerse al servicio de formas de justicia llamada descentralizada o de resolución alternativa de conflictos. Esta es una iniciativa que conozco bien, de un grupo de personas de distintos países que llevan años ya trabajando en ella, que funciona muy bien, se llama Kleros, y que básicamente lo que hace es esto, resuelve conflictos. No es un reemplazo a los tribunales, no es una sustitución a los tribunales, es más bien una forma mejorada de resolución alternativa de conflictos. O sea, lo que en realidad viene a sustituir es la vieja, o tal vez no tan vieja, resolución alternativa de conflictos, los mecanismos de negociación, mediación y sobre todo arbitraje, los viene a sustituir por una forma de justicia descentralizada donde personas humanas, seres humanos, forman parte de jurados y arbitran en esos casos, en esos conflictos, de una forma segura a través de un mecanismo basado en blockchain. Y me parece una interesante experiencia que no tengo tiempo de explicar en detalle, pero que permite también ver que gracias a la seguridad que nos proporciona blockchain, pero sobre todo gracias a la capacidad, la eficiencia de trabajo que nos proporcionan las herramientas digitales, algo como esta idea de los jurados de Kleros es fácilmente escalable y uno podría llegar a tener un jurado o un tribunal arbitral formado no por una, ni por 3, ni por 30 personas, sino por 300 o por 3000, cosa que podría ser relevante en algunos casos que ahora no tengo tiempo de explicar, pero si alguien tiene interés o curiosidad puedo volver sobre ello al final y pueden encontrar información en cualquier caso si googlean la expresión Kleros en Internet. Y otra idea final antes de entrar y terminar con ello. Otra idea final también que quería mencionar tiene que ver con la idea de Crowd Law, que es una propuesta que viene del GovLab, el Instituto de Governance Lab de la Universidad de Nueva York, que seguramente he visto el programa de días anteriores y seguramente algún ponente anterior puede haber explicado ya con detalle. Pero esta idea de Crowd Law también tiene que ver con cómo pensar el uso de las tecnologías como herramientas que nos ayuden a la legislación en un sentido más amplio, la toma de decisiones públicas, diríamos, en un sentido amplio, que puede ser desde la legislación en sentido estricto que emana del Parlamento, pero puede ser también la decisión de los jueces o puede ser también las decisiones de la administración pública, de las agencias reguladoras, incluso las decisiones de un funcionario de un nivel digamos, más bajo dentro de la jerarquía administrativa. La idea de Crowd Law es una idea muy abierta, de hecho es una progresión del viejo concepto, o no tan viejo, pero ahora ya enseguida quedan viejos los conceptos. El viejo concepto de Open Government o gobierno abierto, y esta idea de Crowd Law lo que pretende es utilizar la tecnología para aprovecharnos de la inteligencia colectiva, de la participación de
un número significativo de personas, puede ser un número enorme de personas o puede ser un número no tan grande, pero en todo caso para abrir la toma de decisiones a ciudadanos que pueden contribuir de formas muy diversas a mejorar esa toma de decisiones. Por lo tanto, no solo hacerlas más legítimas en el sentido de que las hacen más participativas y más inclusivas, sino también hacerlas mejores desde el punto de vista sustantivo, a permitir que las decisiones que se toman y la legislación que se produce sean mejor en este sentido sustantivo. Bueno, estas son algunas ideas que simplemente mencionaba de pasada para mostrar este potencial disruptivo y salto, como digo, algunas diapositivas y voy al punto final de mi charla. Para mostrar este potencial disruptivo que todos conocemos, que la tecnología digital tiene sobre el ámbito del derecho, que va mucho más allá de lo que leemos a veces en los medios de prensa, que tal vez se centran, desde mi punto de vista, excesivamente en cosas que son tal vez más propias de películas de ciencia ficción, como esto, la idea de imaginar a un robot juzgando en un tribunal o a un abogado también digital, ¿no? A que un cliente, por ejemplo, pueda tener como abogado a un robot dotado de inteligencia artificial. Esto está muy lejos de ser una realidad y seguramente tampoco estoy seguro de que sea el tipo de futuro que queremos tener. Pero en cambio hay una pluralidad de formas en las que las tecnologías digitales pueden mejorar el derecho y pueden transformar el derecho de manera muy profunda que no podemos ignorar más en nuestras facultades de derecho. Entonces, vuelvo al punto inicial de mi charla. Cuando mis estudiantes me preguntan, un poco con temor, si ellos se van a encontrar trabajo de abogados en el futuro, ustedes saben que las predicciones se dividen en dos grandes tipos, ¿no? Están aquellos que sostienen que la inteligencia artificial va a reemplazar el 50% de las tareas de los abogados, el 50% de las tareas que hacen hoy en día los abogados, y por lo tanto creen que van a permitir al abogado ahorrar mucho tiempo y por lo tanto de poder dedicar ese tiempo a cuestiones más creativas. Y esta es la versión más optimista, es la visión más optimista respecto al futuro, que es la que a mí me gustaría tener. Yo soy una persona optimista. Creo que la tecnología nos proporciona la ocasión a los abogados, a los jueces, a los fiscales, a los notarios, nos proporciona la ocasión de dedicar nuestro tiempo a cuestiones más creativas y más complejas para las que la inteligencia artificial hoy todavía no puede dar una respuesta. Y yo, por ejemplo, doy formación específica en negociación a mis abogados y les explico el primer día, les digo, si hay algo que los algoritmos no pueden hacer ni van a poder hacer durante décadas, es negociar. Así que si hay un ámbito del trabajo del abogado que queda a salvo, preservado todavía de la invasión potencial de la inteligencia artificial, este es justamente el ámbito de la negociación. No es el único, pero es uno de los que claramente quedan preservados. La visión positiva, optimista, es que vamos a tener más tiempo para dedicarlo a aquellas cuestiones que son más creativas, que exigen un tipo de reflexión que los algoritmos no son capaces de hacer. La versión pesimista, por supuesto, sostiene que este reemplazo del 50% de las tareas va a tener como efecto la pérdida del 50% de los lugares de trabajo y, por lo tanto, una necesidad mucho menor de abogados, de jueces, de fiscales, de registradores, notarios, etc. Y yo no sé cuál de los dos mundos es realmente al que vamos, pero en todo caso no podemos seguir ignorando que el futuro va a ser claramente distinto al que nosotros hemos vivido toda nuestra vida. Termino con esta reflexión respecto a los planes de estudio más enfocada y que conecta con lo que yo he estado haciendo como vicerrector en este proyecto de transformación de la enseñanza en mi universidad, en el que yo he podido aprender, después de estos 4 años de trabajo, he podido aprender la conveniencia de aplicar 5 principios. Seguramente habría muchos más, pero creo que es mejor centrarse en estos 5 que a mi juicio son los más importantes y que deberían guiar, o sea, más que yo explicarles a ustedes cuál es la receta que yo creo que debemos todos aplicar en nuestras facultades de Derecho, creo que todos podemos cocinar esa receta como a nosotros nos parezca mejor, pero sí creo que hay determinados ingredientes que son imprescindibles y estos 5 ingredientes son los que paso enseguida a contarles y con ello termino. En primer lugar, me parece, y esto es absolutamente, lo pongo en primer lugar porque me parece tal vez el más importante, es que más que poner el énfasis en qué contenidos debemos enseñar, por supuesto que debemos enseñar inteligencia artificial, debemos enseñar blockchain, debemos enseñar el resto de tecnologías, realidad virtual, Internet of Things, etcétera, todas las tecnologías que están transformando nuestro mundo,
debemos enseñarlo en nuestras facultades de Derecho, pero más que centrarnos en qué contenidos debemos enseñar, me parece que lo más importante es que debemos convertir nuestros planes de estudios en planes que tienen procesos de innovación permanente, de transformación permanente. Porque hoy la tecnología de moda es la inteligencia artificial, pero dentro de 5 años va a ser otra tecnología distinta y es muy difícil predecir qué herramientas vamos a necesitar utilizar en los próximos años. Así que me parece que el mejor consejo que podemos dar cuando repensamos nuestros planes de estudio es que tenemos que pensarlos para que sean, no para que perduren en el tiempo. Esto es una gran revolución mental, porque nosotros durante siglos los hemos pensado al revés. Hemos pensado nuestros planes de estudio para que perduren en el tiempo. Ahora tenemos que pensarlos para que no perduren en el tiempo y a pesar de eso, a pesar de no perdurar, para que den, por supuesto, un servicio eficiente y eficaz a nuestros estudiantes. En segundo lugar, y no me detengo en esto, Ilse lo ha comentado, es absolutamente central, todos lo sabemos, debemos enseñar derecho de forma multidisciplinar, transdisciplinar e interdisciplinar. Son 3 cosas distintas y las 3 son absolutamente necesarias. Esto quiere decir que debemos colaborar entre los propios juristas de distintas ramas. Pensemos que el derecho, todos lo sabemos, asumo que gran parte del público hoy son juristas o estudiantes de derecho, profesores de derecho. Todos sabemos que el derecho somos una de esas materias que hemos sido capaces de crear silos dentro de otros silos, y todos sabemos que los abogados de derecho penal comparten muy poco con sus compañeros de derecho administrativo o con los compañeros de derecho comercial o con los compañeros de derecho administrativo. Hemos creado compartimentos estancos y esto en estos momentos es claramente perjudicial. Es un freno a la flexibilidad que antes mencionaba. Necesitamos colaborar. Cuando pensamos la inteligencia artificial hay que abordarla desde distintos enfoques, un enfoque penal, un enfoque de derecho privado, un enfoque de derecho administrativo, es evidentemente imprescindible. Pero además hay que trabajar con expertos de otras disciplinas no jurídicas, con economistas, con tecnólogos, por supuesto, con politólogos, con filósofos, por las 2 cuestiones que vienen a continuación, que son absolutamente centrales, y no es porque yo sea filósofo del derecho, no es por defecto de formación. Creo que es absolutamente importante y esencial trabajar con filósofos. En tercer lugar, hay que poner el énfasis en el pensamiento crítico y creativo, y esto también lo ha dicho Ilse, así que también paso por encima, pero por supuesto reafirmo lo que ya se ha dicho, es absolutamente importante aprender desde la práctica, aprender en la práctica sobre la base de casos. No tiene ningún sentido hoy en día, con todas las herramientas digitales que tenemos, memorizar nada, no tiene ningún sentido seguir insistiendo en la práctica memorística. Lo que hay que hacer es aprender en la práctica y aprender a argumentar y a negociar. Y solo se puede aprender bien a argumentar y a negociar argumentando y negociando. Así que esto es absolutamente imprescindible y para eso es necesario desarrollar este pensamiento crítico. En cuarto lugar, también lo ha dicho Ilse, así que también lo reafirmo, y esto conecta con el inicio de mi charla, es esencial transmitir conocimientos fuertemente basados en valores éticos y políticos, porque este es el punto característico, esencial, distintivo que podemos aportar nosotros a los algoritmos. Los algoritmos, en realidad, no nos pueden llevar a ninguna parte ni tomar decisiones relevantes en ningún sentido, a menos que nosotros, para bien o para mal, porque cuando nosotros ponemos nuestros principios éticos y políticos, también metemos ahí nuestros sesgos, por supuesto, y podemos discutir sobre los sesgos de la inteligencia artificial después, pero para bien y para mal, la carga de los fundamentos ético-políticos es responsabilidad nuestra y por eso es esencial que sepamos formar bien a nuestros estudiantes con buenos fundamentos sólidos en esta disciplina. Y finalmente, y termino aquí, concluyo aquí, es muy importante, me parece cada vez más, y esto de nuevo es una expresión que hemos leído 1000 veces en la prensa, pero hay que tomársela realmente en serio, precisamente porque es imposible decir cómo será el mundo en el año 2050, ya no digamos más adelante, porque está cambiando cada vez a una velocidad mayor y en direcciones además que son en parte insospechadas. Precisamente por eso es absolutamente fundamental que entendamos que la formación del derecho no puede consistir, nunca consistió, en realidad nunca fue así. Siempre nos engañamos, los que pensaran así antes se engañaban, pero si alguien antes pensaba que la formación de derecho consistía en estudiar 4 o 5 años de un grado en derecho más 1 o 2 años de máster, y ya está, y esa persona ya estaba formada en derecho, antes ya era falso
pero hoy en día todavía es más falso y es absolutamente imprescindible que la formación en Derecho se plantee como una formación transversal a lo largo de la vida de los operadores jurídicos. Es muy importante que los jueces, abogados, fiscales de hoy puedan volver a la universidad a formarse en smart contracts, en inteligencia artificial, en algoritmos, etcétera, para que puedan hacer la reflexión también que queremos hacer con nuestros estudiantes de la importancia que tiene poner el énfasis en los valores y en los principios ético-políticos, etcétera. Así que debemos pensar la formación inicial en Derecho, tenemos que empezar a llamarle formación inicial en Derecho, como una puerta de entrada, y luego hay que pensar un track permanente de formación y reformación permanente a lo largo de la vida de todos estos profesionales. Creo que no hay otra manera de hacerlo, esta es mi visión, puedo estar equivocado, pero en todo caso es la visión que compartir con ustedes después de estos años de trabajar en estos dos ámbitos, tanto a nivel de investigación como a nivel práctico en la gestión en mi universidad. Perdón por haberme extendido más de la cuenta, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, José Luis. Además de regalarnos tus conocimientos y tu vasta experiencia en el tema, nos regalas tu tiempo valiosísimo de vacaciones y por lo tanto un doble agradecimiento por ello. Adelante, doctor José Luis Martí, tienes el uso de la palabra. Sí, muchas gracias. Yo tampoco me atrevo a decir que voy a extraer ninguna conclusión. Me parece que esto es demasiado decir y además estamos ante un tema tan complejo, tan gigante, que es difícil extraer conclusiones. Sí que me gustaría comentar algo en relación a lo que presentaba la colega Joyce Satka, que me ha parecido fascinante. Todas las ponencias de mis compañeros de mesa han sido fantásticas. Yo creo que ella ha presentado una visión general muy rica sobre las distintas posibilidades de aplicaciones tecnológicas y además con experimentación real en México y me pareció muy valiosa y me encantaría, ya ha dicho ella en el chat que compartirá la presentación, me gustaría también a mí tener acceso a ella. Pero esta una de las últimas reflexiones que hizo respecto a que el derecho no es preciso, ¿no? Las reglas no son precisas, que es absolutamente cierta, ¿no? Y que existe, por más que exista el mito tan extendido de que las reglas son precisas, de hecho es una pena que Joel no pueda estar con nosotros porque él sí había dicho que él era más optimista respecto a la posibilidad de codificar el derecho. Yo creo que esto es muy difícil. Pero querría añadir solamente esta reflexión. Fijémonos que allí donde el derecho es más fácilmente codificable en el sentido digital, o sea, digitalizable, es allí donde las reglas efectivamente pueden lograr un grado de precisión mayor porque son de menor relevancia, de menor importancia. Como son de menor importancia, podemos permitirnos precisar esas reglas, cerrarlas a la multiplicidad de casos infinitos que, como decía bien Joyce, no podemos prever como legisladores, no los podemos prever. Por eso, necesariamente el lenguaje tiene que ser, lo he dicho yo en el chat, lo que Herbert Hart llamaba un lenguaje con textura abierta. Tiene que ser abierto porque el legislador no puede prever todas las posibilidades que pueden darse. En cambio, cuando hablamos de contextos muy particulares, muy poco relevantes, permítanme decirlo así, ahí nos podemos permitir cerrar el lenguaje y al cerrar el lenguaje cometemos injusticias porque dejamos fuera casos que no querríamos en realidad dejar fuera y vemos otros casos que no querríamos meter dentro. Esto se ha llamado sobreinclusión e infrainclusión de las reglas. Pero eso nos lo podemos permitir cuando se trata de normas de menor importancia. Tal vez para codificar algunos aspectos de nuestra vida, tal vez para los smart contracts, tal vez para el registro civil, tal vez para ciertos ámbitos del derecho laboral, tal vez para ciertos ámbitos del derecho administrativo, podamos codificar, digitalizar una parte de la aplicación del derecho. Pero fijémonos en lo que pasa en los sistemas jurídicos de ahora. Conforme vamos subiendo a las cuestiones jurídicas más importantes, por ejemplo, las constitucionales, por ejemplo, las cuestiones de derechos fundamentales, es donde más impreciso se torna el lenguaje jurídico, porque justamente ahí ya ni siquiera tenemos reglas, tenemos lo que los filósofos del derecho hemos distinguido entre reglas y principios. Ahí lo que tenemos son principios que son mucho más abiertos todavía. Y por eso es muy importante, y termino con esto, insistir en este punto, en que el razonamiento humano, la reflexión crítica humana sigue siendo imprescindible para la reflexión sobre los valores y los derechos últimos. Al fin y al cabo, el derecho no deja de ser un instrumento, como decía Ilse también, al servicio de estos valores últimos. Y por lo tanto, el
futuro que tenemos es un futuro necesariamente de colaboración entre herramientas tecnológicas que pueden hacer una enorme contribución, gigante contribución a nuestra mejora de toma de decisiones, sobre todo permitiendo la colaboración y el escalado, digamos, del aprendizaje que podemos hacer entre todos, pero hay que complementar esta aplicación de herramientas jurídicas, herramientas tecnológicas, con esta reflexión necesariamente humana respecto a los valores últimos. Así que insisto en esta idea última y agradezco a todos los organizadores, a mis compañeros de mesa y, por supuesto, al público por haber estado con nosotros esta tarde o esta mañana. Muchas gracias, doctor. Muy amable por tu aportación y tu asistencia, insisto, en vacaciones.